¿Están ahí o están en la fiesta? Estamos Brinco, en la fiesta. Estamos Se tiene- presentes en la fiesta. Quisiéramos estar en la fiesta, Lick. Divididos, Lick. Morimos por estar en la fiesta. Vamos. Miren a Alan, qué bárbaro, miren, pero qué bárbaros. Y así quieren estar en la fiesta. Pues. Cierran este año, se gradúan y dentro de 2 años ya están en la fiesta. Si no se gradúan, los van a hacer fiesta a ustedes. Eso es Pero cierto. en la casa por no haber ganado el curso. Les van a hacer fiesta, pero fiesta los van a hacer a ustedes. ¿Y usted por qué no fue, Lick? ¿Mande? ¿Usted por qué no fue a echarse la bailada? Porque fíjese que hay alumnos ahí del 10º semestre. Les hubiera dado descanso, hombre. Sección No, hay que avanzar. Nosotros somos solidarios, váyase, todavía le da tiempo. Mírenles qué bárbaros. Y en el examen tronándose los dedos y pidiendo más tiempo. Eso es cierto, y las notas a propósito. Fíjese que ya solo está para subirse a cartelera. Ahí hablando de todo un poco en las notas, porque ya que preguntaron. Al otro link le dimos descanso. Miren los qué bárbaros, qué considerados son ustedes. Ya las notas van a estar ya, posiblemente el día de mañana ya están cargados en el sistema. Entonces, ya van a tener sus notas. Bueno, como el tiempo apremia, tenemos que avanzar. Estábamos viendo. Espérense a la publicación de las notas. No coman ansias. Ahí van a ver la publicación de las notas. Bueno, estábamos con el contrato de. ¿Qué fue el contrato que vimos? ¿Se recuerda qué contrato estábamos viendo? El último fue el de transporte. Vimos primero el de depósito y luego el de transporte. Perfecto, muchas gracias, Leonel. Entonces estábamos con el contrato de depósito mercantil, haciendo la aclaración que existe tanto el depósito civil como el depósito mercantil. Y decíamos que la gran diferencia entre un depósito civil y un depósito mercantil es los sujetos que en su caso van a intervenir. En un contrato de depósito civil, pues por lo general van a ser personas particulares. ¿Sí, Tiffany? Ay, sí, disculpe, licenciado, solo tiene una duda respecto al el contrato de transporte, pero hasta cuando llegue ahí, le pregunto. Perfecto. Esta es una manera de repaso, ¿verdad? Para los que estuvieron en clase y los que dicen que estuvieron en clase, para que se vuelvan a recordar. Cuando hablamos del contrato de transporte mercantil, estamos hablando que quien va a prestar el servicio va a ser un comerciante. Este comerciante va a tener la calidad de ser el depositario. Es la persona que va a recibir bienes, productos, mercancías para guarda y custodia. Y decíamos que dependiendo el depósito mercantil puede ser regular e irregular. Regular es aquel depósito en el cual el bien que usted dio para depósito es el mismo que le van a devolver finalizado el contrato. Ese es un contrato regular. Si usted dio en depósito un Mercedes-Benz, le van a devolver el mismo Mercedes, misma placa, mismo año, mismo todo. Depósito irregular, depósito regular. Ahora, el depósito irregular es aquel en el cual no le van a devolver el mismo objeto que usted está depositando. Le van a devolver otro de igual calidad y especie. Ese es el depósito irregular. Ejemplos que tiene nuestro código son las cosas fungibles y los depósitos de dinero. Esos dos tienen la categoría de ser un depósito irregular, porque finalizado el contrato le van a devolver otro objeto de igual calidad y cantidad. Y veíamos también el depósito que se da ante un almacén general de depósitos. Cuando hablamos que vamos a depositar en un almacén general de depósito, significa que el depositario va a ser una sociedad anónima. En los dos anteriores, por ejemplo, en el depósito bancario sí va a ser un banco, ¿verdad? Ahí no podemos perdernos. En el depósito de cosas fungibles sí puede ser un comerciante individual o un comerciante social
que tenga bodegas, pero que no sea almacén como tal general de depósito, sino que se dedique a tener sus bodegas. Por lo general hay comerciantes que tienen bodegas y arrendan bodegas, pero no son almacenes, sino que pueden dedicarse al almacenaje, pero no a esa gran escala como un almacén general de depósito. Ahora, cuando hablamos del almacén general de depósito, estamos hablando de ese contrato de depósito mercantil, pero con el almacén. Quien tiene la calidad del almacén de ser depositario es quien va a recibir para guarda y custodia mercancías. Quien va a entregar para que le guarden, le custodien las mercancías es el depositante. Estos son los elementos que intervienen en el contrato de depósito, cuando es ante un almacén general de depósito. Vamos a seguir aquí con la presentación. Entonces, en el depósito mercantil con un almacén, quien va a recibir es una persona jurídica llamado almacén general de depósito. Quien va a entregar las mercancías puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede dar. Permítanme. Estoy dando clases, disculpe, licenciado. ¿Mañana temprano? Yo le devuelvo la... Sí, mañana temprano, licenciado. Bueno. Perdón ahí, pero si no contesto, sigue la llamadera. Entonces mejor contesto. Entonces, los elementos personales de un contrato de depósito con un almacén general de depósito va a ser depositante, cualquier persona. Usted incluso como particular puede solicitar los servicios de un almacén general de depósito. Una persona jurídica, por ejemplo, una fundación, una asociación, cualquiera de estas personas jurídicas civiles también pueden solicitar el servicio de una almacenadora. Un comerciante particular también puede utilizar los servicios de una almacenadora. Una sociedad mercantil también puede utilizar los servicios de una almacenadora. Ahora, la almacenadora, eso decíamos la clase anterior, para ser almacén general de depósito tiene que ser sociedad anónima, tiene que tener un capital mínimo de 150,000 quetzales, solo se puede dedicar al almacenaje, no puede realizar dentro de su objeto comercial, objeto social, nada más que no sea guarda y custodia y la emisión de ciertos títulos de crédito. Eso es lo que puede hacer el almacén general de depósito. Ese es su objeto. El elemento real en el contrato de depósito va a ser, en primer orden, las mercancías, las cosas, las mercaderías que van a ser depositadas. La contraprestación, ¿qué significa? Lo que va a tener que pagar el depositante. El depositante va a pagar un pago en dinero por la guarda y custodia. Y ahí estamos ante los elementos reales. Ahora el elemento formal. ¿Dónde voy a hacer constar ese contrato? ¿Dónde voy a hacer constar la mercancía que estoy entregando? La cantidad, la calidad, el plazo, cuánto me van a cobrar por la guarda y custodia, si esas mercancías tienen o no un seguro, por cuánto están cubiertas, qué tipo de seguro tienen. Todo eso lo tengo que hacer constar en un elemento formal. Decíamos que el elemento formal de este contrato no va a ser escritura pública, no va a ser documento privado, no va a ser acta fraccionada ante alcalde, documento privado con firmas legalizadas, no va a ser ninguno de estos documentos. Va a ser un título de crédito. Ese título de crédito se denomina certificado de depósito. El certificado de depósito es el elemento formal del contrato de depósito mercantil con un almacén general de depósito. ¿Estamos ahí? ¿Dudas hasta esto? Yuhu. No, licenciado, todo está bien. Gracias. ¿Todo claro? ¿Los demás? ¿Los que sí están? ¿Todo bien, Lick? Sí, Lick. Gracias. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el elemento formal. Ahora,
¿Qué requisitos va a tener que cumplir ese certificado de depósito? Ese elemento formal. Requisitos del 386. ¿Y por qué sería del 386? ¿Alguien que me lea el artículo 386, por favor? ¡Yujú! La fiesta no la están... Perdón, licenciado, de Código Civil. No, Código de Comercio. Ah, perdón, sí. Víctor, ¿sí? Los requisitos, Lick. Espérenme, no, levantaron la mano. Víctor, y vámonos por orden. Traten de ir levantando manita y así vamos participando todos. Participen, porque ya les dije, el privado van a ser 3 horas. Y así quieren estar en las fiestas del colegio, primero se tienen que graduar. Y ese examen son 3 horas. Fase pública y fase privada. Peor si les toca a alguien conocido de mercantil. Sí, Víctor. Bueno, de acuerdo. Artículo 386, requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Primero, Ahí está, paremos ahí, Víctor. ¿Cuántos requisitos tenemos ahí? 5. 5 ahora. Pero ¿por qué decimos que el certificado de depósito es un título de crédito? ¿Dónde encontramos el certificado de depósito? Además de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. ¿Dónde lo encontramos? A ver, alguien ahí que diga yo. ¡Yujú! ¿Quién me lee el 584, el Código de Comercio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Artículo 584. ¿Qué Certificado. capítulo está ahí? Capítulo 9 del certificado de depósito y del bono de prenda. ¿En qué libro estamos? En el tercero. ¿Cómo se denomina el tercero? De las cosas mercantiles. ¿Y el capítulo o título? De los títulos de crédito. Título. Entonces, ¿el certificado de depósito qué es? Un título de crédito. Por ser un título de crédito, tiene que cumplir los requisitos del 386. Y ahora sí váyanse a su Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ahora sí, Marta Julia tiene su Ley de Almacenes Generales de Depósito. Marta Julia aquí. No la tengo aquí a la mano, perdón. Alguien que tenga su Ley de Almacenes, tienen que estar en clase. Aquí tienen que tener manejo de ley. ¿Qué artículo, Lick? Por favor, Araceli, léame el artículo 9. Contenido de los títulos. Por favor. El certificado de depósito y el bono de prenda deben emitirse con indicación del nombre completo y domicilio del depositante, la identificación precisa de las mercancías o productos de que se trate, la fecha de vencimiento, el nombre del almacén emisor y los demás detalles que determine el reglamento. Ahí estamos. Entonces, certificado de depósito, ¿qué requisitos debe cumplir? Como es un título de crédito, 386, artículo 9 y artículo 12, artículo 9 de la Ley de Almacenes y artículo 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. ¿Estamos ahí? Ahora, ese título de crédito, certificado de depósito, es del elemento formal. Entonces, ¿cuál es la relación entre el certificado de depósito y el contrato de depósito mercantil? ¿Cuál sería la relación? ¿Qué relación existe entre estos dos? Que son emitidos por almacenes generales de depósito. ¿Cuál es la relación entre el contrato de depósito mercantil con el certificado de depósito? ¿Cuál es la relación? ¿Qué relación tiene? Perdón, que ambos tienen, ¿es por mercadería? Que el certificado de depósito es el elemento formal del contrato. Esa es la relación. Existe relación entre el certificado de depósito con el
Contrato de depósito mercantil, sí existe relación. ¿Por qué? Porque no puede existir certificado de depósito si no existe ¿qué? Puedo crear el certificado solo porque yo quiera. Porque hoy quiero hacerlo. No. Tiene que existir con Un Contrato de contrato. depósito. un contrato de depósito ¿qué? Mercantil. Si ponen en el examen contrato de depósito, está mal. ¿Por qué está mal? Porque existe un contrato de depósito civil y también existe un contrato de depósito mercantil. ¿Estamos? Por eso hicimos la aclaración cuando vimos el contrato civil. Hay contrato de depósito mercantil, pero hay contrato de depósito civil. Entonces usted en su examen, ¿qué tiene que colocar? Contrato de depósito, ¿qué? Mercantil. Porque si solo coloca contrato de depósito mercantil, está mal. Está mal. Porque existen dos tipos de contratos. ¿Estamos ahí? Bueno. Este como tal va a tener características. ¿Cuáles son las características del contrato de depósito? Es un contrato de conservación y custodia. Es un contrato real. ¿Por qué un contrato real? Porque yo almacén general de depósito no voy a emitir el certificado solo por quererlo emitir. Voy a emitirlo cuando las mercancías sean entregadas en el almacén. Si no han sido entregadas, ese contrato no se perfecciona. Yo no voy a emitir el certificado de depósito. Es un contrato real. Se perfecciona con la entrega de la cosa objeto del contrato. Y el objeto del contrato es las mercancías que van a ser custodiadas, depositadas. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque existen obligaciones y derechos contrapuestos. Yo almacén, mi obligación es guardar y custodiar. Usted depositante, su obligación es pagarme por la guardia y custodia. Usted tiene el derecho de retirar sus mercancías, yo la obligación de devolvérselas cuando usted me las solicite. Yo tengo la obligación de informarle cualquier daño o deterioro de las mercancías. Esa es una obligación que yo tengo como almacén general de depósito. Por eso es bilateral. Es un contrato oneroso. Yo almacenadora no le voy a custodiar y guardar sus mercancías un mes, 2 meses de gratis. Le voy a cobrar por guardar y custodiar. Eso incluye los derechos y obligaciones. ¿Dudas con el contrato de depósito mercantil? Yuhu. ¿Un qué dijo, licenciado? Mande. ¿Un qué dijo? ¿Un cuál? ¿Cuál es la pregunta? No, que si tienen alguna duda con el contrato de depósito mercantil. No, gracias. ¿Alguna duda? Hablen o callen para siempre. ¿Sí, Tiffany? Licenciado, solo tenía duda respecto al elemento formal que estaba leyendo, que era el certificado de depósito y los bonos de prenda. Paremos ahí. Esa es mi duda. Ahorita viene lo siguiente, Tiffany. Imaginémonos aquí. Me van a servir de ejemplo varias personas. Espero que estén ahí porque voy a llamar por nombre. Y tengo listado de asistencia. A veces así les da miedo. Imaginémonos, Tiffany. El siguiente ejemplo. Usted es comerciante. Y usted se dedica, por ejemplo, a la manufactura o a la elaboración de prendas de vestir. Ropa, en el sentido de pantalones, faldas, blusas. Y usted compra sus telas en otro país, pero como compra por bastante, fulgones, las va a almacenar en un almacén general de depósito. Hace un contrato con la almacenadora seguro. Esa es la almacenadora. El representante legal va a ser, vamos a ver a quién me jalo por aquí que esté aquí. Juan Carlos, ¿está por ahí? Juan Carlos Pepe. ¿Está Juan Carlos Pepe? ¿Está por ahí, no? ¿Hugo Alfredo? Sí, licenciado, a la orden. Ahí estamos. Muy bien. Usted es el representante legal de la almacenadora. Okay. Tiffany viene y hace un contrato con usted y le dice, mire, necesito la guardia y custodia de mercancías. Bueno, usted hace el contrato con ella, un contrato de depósito mercantil.
¿Qué documento le dará a Tiffany para que acredite que ella es la dueña, la propietaria de las mercancías que fueron depositadas a su? ¿Qué le va a dar usted? ¿Un recibo? ¿Un ticket? ¿Qué es lo que le tiene que dar? Bueno, el certificado, licenciado. El certificado de depósito. ¿Por qué? Porque el certificado de depósito, ¿qué? Es el título que acredita la propiedad de las mercancías depositadas en un almacén. ¿Estamos ahí, Hugo? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora imaginemos el siguiente supuesto. Viene Tiffany y necesita dinero. Necesita capital en este momento y lo único que tiene son mercancías que tiene guardadas y custodiadas. Acude ahí con Leonel. ¿Está Leonel Antonio por ahí? Para servirle, Lick. Bueno, imagínese que viene Tiffany y le dice, mire, don Leonel, fíjese que necesito, ¿me podría usted prestar 300,000 quetzales? Y usted le va a decir, mire, Tiffany, pero usted cómo me va a garantizar, porque son 300,000 lo que le voy a depositar, lo que le voy a prestar. ¿Qué contrato haría usted con Tiffany para prestarle ese dinero? Imagínese, en civil, ¿qué contrato es el que se hace cuando usted da un préstamo? Un mutuo. ¿Un mutuo? ¿Un qué? ¿Mutuo? Un mutuo. Ese es en civil, pero como aquí Tiffany es un comerciante, usted puede ser que sea una persona particular y vamos a ver lo siguiente. Y Tiffany le dice, mire, don Leonel, fíjese que yo lo que tengo, puedo darle garantía, son mercancías que tengo depositadas en el almacén. ¿Cómo no? Pero mire, pero ¿segura que usted es la dueña? Sí, aquí está mi certificado de depósito. Aquí dice qué calidad, qué cantidad, todo está especificado en el certificado. Y usted le dice, muy bien, yo le voy a dar los 300,000. Solo que necesito que me den garantía esas mercancías. Ahora la pregunta del millón. ¿Tendrá que estar de acuerdo el almacén general de depósito a través de su representante legal, que es Hugo Alfredo? ¿Será que él tiene que estar enterado de eso que van a hacer ustedes? Yo digo que sí, porque a la hora de que hay algún reclamo de la mercancía, sí tiene que estar enterado de que la tiene que entregar o no. Porque si no le pagara. Ahora, ¿usted va a hacer qué contrato dijeron que iban a hacer? En lo civil era un mutuo. Un mutuo en civil. Ahora, en mercantil también. Solo que este va a ser un mutuo, ¿qué? Bono de prenda. Sí, ¿Un mutuo qué? Aquel era un mutuo civil. ¿Este va a ser un mutuo qué? Sí, ya lo dijo un compañero ahí, con bono de prenda. Mutuo mercantil, no. Mutuo mercantil. Ustedes se adelantan donde no tienen que ir. Solo le cambia de civil a mercantil. ¿Qué sería un mutuo o un préstamo mercantil? Claro, con garantía, ¿qué? ¿Hipotecaria o prendaria? Prendaria sería en ese caso. Prendaria. ¿La prenda cuál va a ser? La mercancía. La mercancía, sí. Ahora, esa prenda, ¿será que usted se la va a llevar para su casa, Leonel? No, esa queda en el depósito. Entonces es una prenda sin desplazamiento. Ya, sin desplazamiento. Ahí se recuerdan de Civil 2. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales que ganaron ahí en Civil 2. Bueno. ¿Cómo no? Imaginémonos entonces el siguiente supuesto. Entonces lo que van a hacer ustedes es este contrato. Es un contrato de mutuo mercantil. O préstamo mercantil. Préstamo mercantil, ¿cómo no? ¿Cómo lo definimos? Como aquel contrato típico mercantil por el cual una persona llamada prestamista otorga un préstamo a otra persona, la cual garantiza esa obligación con las mercancías depositadas en el almacén general de depósito. ¿Estamos ahí? ¿Quiénes van a intervenir en este contrato? Elementos personales, ¿quiénes van a ser? El prestamista, que va a dar el dinero, el deudor, o sea, la persona que va a adquirir el crédito, y el almacén general de depósito. Y vamos a ver por qué es que interviene el almacén, cuál es la razón del almacén. Bueno, estas tres personas. Elementos reales, ¿cuál va a ser? El dinero que va a ser dado en préstamo y las mercancías que van a servir de garantía y el interés que se va a pagar como tal por ese préstamo. Eso es los primeros elementos. Ahora el elemento formal. ¿Sí, Luis? Lick, perdone, ¿podría repetir qué elementos reales son? Es que no le llegué a escuchar bien. Elementos reales van a ser el dinero que don Leonel va a dar en préstamo, las mercancías que van a ser objeto de garantía, de prenda sin desplazamiento y
el interés que se va a pagar por ese préstamo. Porque Leonel no va a dar de gratis un préstamo de 300,000, va a cobrar un interés. Bueno, esos son los 3 elementos. Gracias. Ahora el elemento formal. Don Leonel, en su mente civilista, ¿dónde plasmaría usted ese contrato? En civil. En una escritura. Por certeza y seguridad jurídica en la escritura pública. Eso diría el civilista, ¿verdad? Civilista. Pero como en mercantil, la celeridad en la contratación, el poco formalismo en la contratación, y en mercantil el tiempo significa dinero. Y ustedes en un almacén general de depósito jamás van a ver una sección donde diga notario. No hay. Porque el notario, protocolo, avisos, impuestos, son gastos. Y el comerciante no va a querer gastar, lo que quiere es fluidez de dinero. Ahora, ¿dónde hacemos constar? Sin antes que me respondan. Solo les voy a decir, léanme, Tiffany, que era la de la duda, para que vean que estén en sintonía. Léame, Tiffany, el artículo 8 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Artículo 8. Bonos de prenda. Los bonos de prenda representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las mercancías o productos y el prestamista, con la consiguiente garantía de los artículos depositados. Dichos bonos confieren por sí mismos los derechos y privilegios de un crédito prendario en los términos de la presente ley. Muy bien, ahora, la pregunta del millón, ¿y quién va a hacer el bono? ¿Lo va a hacer don Leonel o lo va a hacer usted, Tiffany? ¿Quién va a redactar el bono? El almacén. ¿Será el almacén o quién será? Vaya, Leonel, Luis Fernando tiene su ley. Vamos a ver, Luis Fernando. Sí. Vaya, Luis Fernando, léame el artículo 1 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Léame el segundo párrafo. Segundo párrafo. Manejo y la distribución. Ese es el segundo párrafo del artículo 1, perdón, ¿no? No, perdón, Nick. Solo los almacenes generales de depósito pueden emitir los certificados de depósito y bonos de prenda, los cuales serán... Entonces, ahí estamos, Leonel. Perdón que lo interrumpa. Entonces, ¿quién va a crear el bono de prenda? El almacén. El almacén. Entonces, ¿interviene en el contrato de depósito de mutuo mercantil el almacén? Sí. Tiene que intervenir, porque ¿quién va a elaborar? Lo va a elaborar el almacén general de depósito. Y entonces ahí estamos entre el elemento formal del contrato de mutuo préstamo mercantil. ¿Cuál va a ser el elemento formal? Cuando, eso sí, cuando lo que se va a dar en garantía es las mercancías que fueron depositadas en el almacén, ¿dónde vamos a hacer constar ese contrato de mutuo? En un bono de prenda. Bono de prenda. ¿Y el bono de prenda qué es? Si pusieron atención en lo que leyeron en el Código de Comercio, me van a responder. Título de crédito. Es ahí estamos, Alejandro, un título de crédito. No lo digo yo, lo establece el artículo 584. ¿Estamos ahí? ¿Comprendieron el contrato de mutuo? Ahora, características. ¿Ese contrato de mutuo será principal o será un contrato accesorio? ¿Qué opinan ustedes? Accesorio. Accesorio. ¿Por qué es accesorio, Luis? Porque se deriva del certificado de... ¿Será del certificado o del contrato? El contrato de depósito mercantil. Del contrato. Si no existe contrato de depósito mercantil, no va a existir ¿qué? Contrato de mutuo mercantil. Depende de un contrato para que exista el otro contrato. Esos son los contratos accesorios o contratos dependientes. Esa es una característica. A diferencia del contrato de depósito, el contrato de depósito sí es un contrato principal, no necesita de otro. En cambio, el contrato de mutuo préstamo mercantil necesariamente tiene que existir el contrato de depósito mercantil. Entonces, característica es accesorio o dependiente.
¿Es un contrato real? Sí, porque el dinero hay que entregarlo. Las mercancías, aunque no se entreguen, pero aunque sea una prenda sin desplazamiento, pero se tiene que garantizar, es real, es bilateral, es oneroso. Esas son características. Derechos y obligaciones. Don Luis tiene tiene el derecho de exigir el pago pasado el tiempo. Tiene el derecho como acreedor de ¿qué? De que si no le paga a Tiffany, solicitar que se rematen como tal y se vayan a venta pública de subasta las mercancías. Tiene derecho a cobrar. ¿Sí, don Leonel? Lick, perdone la pregunta. Mire, entonces de plano las almacenadoras, digamos, ¿cómo se hace en el caso de que la mercadería se dañe allá adentro? Ellos han de tener no solo los seguros. Los seguros, a eso yo deben de tener seguros, ¿verdad? Mire, toda almacenadora tiene, ¿por qué le digo? Se recuerda que de repente agarró fuego creo que era hasta de venta de gas y empezaron a volar los cilindros. Ahí por zona, creo que era zona 12 o zona 13. Ahí hay muchas bodegas. Usted tiene que contratar un seguro contra incendios, desastres naturales. En ese sentido, tiene que tener un seguro. Incluso muchas mercancías que están siendo depositadas ya llevan un seguro. Eso le iba a preguntar precisamente, fíjese, en caso de que yo le compre un seguro a la mercancía y también tiene un seguro el almacén de depósito, ¿cómo se puede evaluar ahí? Digamos, ¿cuál seguro es mejor? Digamos, que el seguro mío sea mejor que el del depósito, ¿o cómo se manejaría en este caso? Por ejemplo, yo puedo tener como almacenadora un seguro de manera general del lugar, ¿verdad? Del lugar. Pero usted va a tener un seguro directamente de las mercancías. Los dos juegan un papel ahí. Los dos se conjugan. Ah, ya, se pueden cobrar ambos, se puede decir. Sí, porque yo, por ejemplo, puedo pagar un seguro solo directamente, el seguro que tengo sobre mis mercancías. Claro, en el servicio que me presta la almacenadora, me está cobrando también el seguro que ella tiene. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le digo, mire, yo no le quiero, solo quiero pagar el almacenaje, no quiero pagar el seguro, pero mi seguro que yo tengo de las mercancías no cubre el incendio, si agarran fuego. No le voy a cobrar después, no voy a decir, mire, pague, disculpe, pero usted contrató el almacenaje y dijo que no quería el seguro, porque Sí, usted ya las tenía aseguradas. No, claro, hay que pagar, no hay por dónde. Entonces, y es que al final viene lo siguiente. El certificado de depósito y el bono de prenda están previamente redactados. Esto parece el periódico, no me va polvo blanco que no es harina, decían eso. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se hace el certificado de depósito, esos no es que yo llegue y en este momento los vamos a hacer, no. El seguro y el bono de prenda deben de estar ya previamente redactados. ¿Por qué? Porque la superintendencia de bancos son quienes autorizan esos certificados y esos bonos de prenda. Entonces lo único que se hacen son llenar ciertos apartados del bono y del certificado. ¿Estamos ahí? ¿Comprendimos el contrato de mutuo mercantil? Muy bien. ¿Los demás? Sí, licenciado. Si no me paga, ¿qué pasa? La ley de almacenes generales de depósito contiene un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento si no me paga? Subastar la mercancía. ¿Se tiene que? Hay un procedimiento de cobro. Sí, cuando vence el bono de prenda y también hay un remate. ¿Estamos ahí? Y eso lo contiene la ley. Lo van a encontrar en su ley de almacenes. Hugo, vamos a ver qué me pregunta Hugo aquí. Los elementos personales, ¿quiénes van a ser, Hugo? Va a ser el prestamista, el deudor y también el almacén general de depósito. ¿Por qué? ¿Por qué interviene el almacén? Porque es el que va a elaborar el certificado, el bono de prenda. Entonces también es un elemento personal. Elementos reales, ¿cuál va a ser? El dinero que está dado en préstamo y las mercancías objeto de garantía y el interés que se tiene que pagar por ese préstamo. No sé si ahí estamos, Hugo. ¿Dudas aquí?
Sí, Lick, muchas gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Comprendimos el contrato de depósito y el contrato de mutuo o préstamo mercantil. Los que no andan enfiestados. Sí. Sí, Lick. ¿Estamos ahí? Puede denominarle así también, mutuante y mutuario. Puede denominársele. ¿Saben que sí se le puede denominar? Usted le puede poner prestamista. Es que tiene varias denominaciones. Puede ser mutuante, mutuario. Puede colocarle también así, no hay ningún problema. Pero agreguen ahí a Aileen, que me está, Aileen, sí le puede agregar. Mutuante y mutuario puede agregarle. No, se les puede denominar así. O prestamista, porque la ley lo que establece es el prestamista. Si ustedes se percataron en la ley de almacenes generales de depósitos, establece el prestamista. Sí, Hugo Alfredo, están mutuando. Bueno. 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 Digamos, ¿sí, don Leonel? También los sujetos se pueden, digamos, se les puede poner nombre en función del documento del bono de prenda, por ejemplo, el prendante y el prendatario, se me ocurre. Ahí sí no. No, ¿verdad? No, ahí sí ya no. Ah, bueno, entonces es en función del Mutuante, mutuario podría ser prestamista. de la escritura del contrato. Prestamista, ¿verdad? O el prestamista y el deudor. Y eso nace del contrato que se hace, porque aparte del bono de prenda existe otro documento en medio, ¿verdad? No. O sea, solo el bono de prenda. Veamos aquí, eso es lo que, aquí tocó algo interesante. No me vayan a confundir esto, no vayan a pensar que aquí está el contrato de depósito y aquí está el bono de prenda. O que aquí está el contrato de mutuo y aquí está el bono, perdón, que aquí está el contrato de depósito mercantil y aquí el certificado de depósito. O que aquí está el contrato de mutuo y aquí está el bono de prenda. No. Un mismo documento. Léame el artículo 8, don Leonel, de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. ¿Cómo no? Ahorita voy, permítanme. El 8 dice... Léame el 7 y luego el 8. ¿Cómo no? Ahorita se lo leo, con mucho gusto. ¿Me está escuchando? Le escuchamos claro y conciso. Ah, bueno, muy bien, ahorita voy. Solo importa el 7, permítanme. Vamos a ver, comienzo por el 7. 7, por favor, ¿qué establece? Artículo 7, certificados de depósito. Los certificados de depósito son títulos representativos de la propiedad de los productos o mercancías de que se trate y contienen el contrato celebrado entre los Vuelva a leer esa parte. ¿Qué contienen? Contiene el contrato celebrado entre los almacenes. Entonces, ahí está inmerso él. Ahí está el contrato, ahí está. Ahora léame el 8. Muy bien, sí, solo voy a leer eso para que se me quede, pero ahorita se lo leo, perdón. Celebrado el contrato, dice, los certificados de depósito son títulos que contienen el contrato, ahí está. Ahora le leo el 9, el 8. El 8. Artículo 8, bonos de prenda. Los bonos de prenda representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las mercancías. Vuelva a repetir esa parte. Sí, pues representan el contrato de mutuo. Ahí está, muy bien. Ya. Pues nunca vayan a pensar ustedes que aquí está el contrato y aquí está el... No, es un solo documento. Por eso es el elemento formal del contrato. Excelente, muchas gracias. ¿Vamos ahí? Para pasar al siguiente contrato. ¿Ninguna duda? Para que valga la pena que no haya ido a la fiesta, nos vamos a estar hasta las 10 aquí. Hasta que termine la fiesta ya, terminamos aquí. ¿Ninguna duda? No. ¿Comprendidos esos dos contratos? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Entonces pasamos al siguiente contrato. Imaginemos el siguiente supuesto, porque a veces con ejemplos comprende uno mejor. Y hablábamos la clase anterior, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo necesito, no me voy a China, pero yo tengo mi proveedor en China y compro igual Tiffany, ¿verdad? Compró sus materias primas allá en China. Pero ella es comerciante, tiene sus maquilas o sus industrias aquí en Guatemala, pero necesita traer esas mercancías para acá. ¿Qué contrato haríamos ahí? Un contrato de transporte. Ahora,
Contrato de transporte. Ahora viene lo siguiente. Ahora, imagínense que, por ejemplo, un familiar en el extranjero le dice, mire, Leonel, los voy a ir a visitar. Se viene de Estados Unidos para acá. ¿Qué contrato hace él? Es un contrato de transporte de personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que en uno se transportan personas y en otro cosas. Ahora, bienes. entonces, el contrato de transporte puede ser, dependiendo del objeto de transporte, puede ser ¿cómo? ¿Transporte de? Cosas o de personas. O de personas. Dependiendo el medio de transporte. Por ejemplo, el transporte que iba a hacer Tiffany de China para acá era un transporte ¿qué? Marítimo. Marítimo. ¿Y el que va a hacer don Leonel para traer un familiar? Aéreo. Y de aéreo. Y imaginémonos que aéreo lo dejan en el puerto aquí, lo dejan aquí en el aeropuerto. Pero don Leonel vive en San Lucas o vive en Antigua Guatemala y hay que trasladarlos del aeropuerto para la Antigua. ¿Qué contrato hace don Leonel? Terrestre. Un contrato de transporte, pero vía terrestre. Entonces, el contrato de transporte, dependiendo del medio de transporte, puede ser Aéreo. segundo primaria. Cuando les enseñaron los medios de transporte. Aéreo, marítimo y terrestre. Ahí está, para que se recuerden de segundo primaria, hasta pegaron los recortes. Dependiendo del medio de transporte puede ser terrestre, aéreo, marítimo. ¿Estamos ahí? Dependiendo del lugar, puede ser un transporte, por ejemplo, el transporte que va a hacer don Leonel de Estados Unidos para acá, ¿será nacional o internacional? Internacional. El que va a ser de la Aurora para Quetzaltenango, Zacapa, Jutiapa, es un transporte nacional. O local, como bien decía Byron. Entonces, ¿podemos clasificar el transporte, el contrato de transporte? Sí, dependiendo del medio de transporte, dependiendo del objeto de transporte, dependiendo del lugar donde va a hacerse el transporte, dependiendo el porteador. Porteador, estamos hablando del transportista. Puede ser un transporte simple o combinado. ¿Cuándo es combinado? Por ejemplo, Tiffany va a traer sus mercancías de China para Guatemala. ¿Vía qué? Marítima. Estando en puerto, las tienen que traer aquí a Guatemala. Transporte terrestre. Ese ya es un transporte combinado. ¿Estamos ahí? ¿Comprendieron esa clasificación? Sí, ¿y el simple? Simple es, por ejemplo, solo están en el puerto y las trae para acá. Ay, gracias. Ese es un transporte simple. O, por ejemplo, usted las compra aquí en la terminal de zona 4 y se las va a llevar a Quetzaltenango. Contrata un transporte simple. Ahora, diferente es, usted se las va a llevar de aquí a Guatemala a otro país, las tiene que llevar de aquí al puerto y del puerto para otro país. Ese ya es transporte combinado. ¿Estamos? ¡Yujú! ¿Están comprendiendo? Estamos Entonces, el contrato de transporte es aquel contrato típico mercantil por el cual una persona llamada porteador se obliga al traslado o transporte de cosas o mercaderías a un lugar determinado por una tarifa o un precio determinado. Ese es el contrato de transporte. Elementos personales. Va a depender del contrato. Porque si es de personas o si es de cosas. Por ejemplo, si es un contrato de transporte de personas, la modalidad es contrato de transportes. Solo intervienen dos personas. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles creerían ustedes que son? Individual o jurídica. ¿Mande? Individual. Individual o jurídica. Por ejemplo, la persona que traslada de un lugar a otro, ¿cómo le denominamos? Según la ley. ¿Es él? Porteador o transportista. Porteador o transportista. Porteador o transportista. Y nosotros los que nos subimos al bus, al avión, para dar la vueltecita, ustedes todos los días, miren, todos los días hacen un contrato de transporte. Todos los días.
Pasajeros, ¿no? Usuarios o pasajeros. Entonces, en el contrato de transporte de personas, ¿qué sucede? Solo vamos a tener dos elementos, que son el porteador o transportista o empresario de transporte y el usuario o pasajero. ¿Estamos ahí? ¿Sí, Tiffany? Licenciado, en la vez pasada, la clase pasada había mencionado el consignatario. Paremos ahí, espérese, porque estamos viendo qué transporte de personas. Espérense que todavía vamos al de cosas. El de personas. Ahora, esos son los elementos personales del contrato de transporte de personas. Elementos reales, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál sería el elemento real? Yo contrato de transporte de personas. Valor o precio. ¿Mande? Valor o precio, Lick. El valor o precio. ¿De qué? Del pasaje, del boleto, del billete. Esa sería la prestación. Esa sería la contraprestación. Pero, cuando es un transporte de personas, ¿cuál será el elemento real? El boleto, ¿no? El boleto es uno. ¿Qué más? Mire, ahí le encargo mis maletas, mi equipaje. Ese es un elemento real también. ¿O no? Usted lleva equipaje si, por ejemplo, va de viaje. O incluso, cuando usted va a trabajar, lleva su mochilita. Es un equipaje. Ese también es un elemento real. El precio del boleto, el billete o el pasaje y el equipaje o conjunto de cosas que el pasajero o usuario lleva consigo. Esos son elementos reales. Cuando hablamos del contrato de transporte de personas. ¿Estamos ahí? ¿Cuál sería el elemento real? Imagínense que usted se va a ir, un ejemplo, a Petén o a Escuintla, que fue declarado Patrimonio de la UNESCO, ¿verdad? Retauleo, perdón, Arreu. Y se va a ir o se quiere ir a Puerto Barrios. Y usted hace un contrato de transporte. Va ahí con las que de primera línea y cuando usted hace el contrato, ¿qué le dan ellos? ¿Dónde hacen constar el contrato? ¿Será documento privado, escritura pública, carta faccionante, alcalde? ¿Dónde hacen constar el contrato de transporte de personas? ¿Qué le dan a usted? ¿El boleto? El boleto. El boleto es el elemento formal o ticket. Los que tomábamos camionetas hace muchos años nos daban un ticket, ¿o no? El ticket era el comprobante del contrato. ¿Sí, don José? Mira, se recordó. José Alberto creo que había levantado la mano o iba a hablar. Entonces, el ticket... Me aclaró el punto, gracias. El ticket o el boleto que le dan a uno, ese es el comprobante del contrato de transporte de personas. Licenciado, pero por ejemplo, si yo me monto el bus y no me dan boleto, pero implícitamente usted se sentó en el bus, subió al bus, se entiende que hay un contrato, sin que exista el documento como tal, porque el contrato de transporte tiende a ser un contrato algo informal en ese sentido. Porque usted se sube al transporte, todos nos subimos al transporte, pagamos por el transporte, no nos dan ningún boleto, ningún ticket, pero se entiende que si usted está en el bus, hizo un contrato. Ahora me van a decir el Uber. Mire, ¿y el contrato del Uber será un contrato de transporte? Sí. Ahora, solo que el Uber, ¿qué pasa? Aquí viene algo interesante que se dio mucho en el derecho mercantil, la contratación por medios electrónicos. Incluso usted, cuando usa transporte público, que lo prestan los particulares, usted paga a través de una tarjeta. Esa es la inteligencia artificial que le llaman, ¿verdad? Usted paga con la tarjetita y ¡pum! Pase. Pero ahí existe un contrato. Y muchas veces esos contratos, ¿qué sucede? Es interesante porque ni existe manifestación de gestación. No hay ni siquiera, a veces ni usted habla, solo se sube, no firmó nada, pero igual existe un contrato.
Eso es lo que se llama la manifestación de voluntad, pero sin exteriorizarla como tal. Porque usted manifiesta voluntad cuando firma, cuando le dan un documento, pero esta es una manifestación de voluntad sin exteriorizar la misma. Esta es la aceptación tácita, ¿verdad, Lic? La aceptación tácita o manifestación tácita. No es tanto aceptación, se llama manifestación tácita. Está manifestando tácitamente con su comportamiento. Con el hecho de sentarse, con el hecho que yo le reciba el pasaje. No le dije ni buenas noches ni buenas tardes, no le dije nada, pero le recibí. Esa es una manifestación de voluntad. ¿Estamos ahí? ¿Y el Uber qué pasa? Ahora hoy en día le dicen, mire, y su código cuando usted se sube. ¿O no es así? Los que usan Uber. Sin el código no se van. ¿Y qué está haciendo el código? El código es manifestación. Ahora, ¿le mandan alguna factura a su correo? Un recibo nada más. Un recibo, ese es el comprobante. ¿Hay un contrato de transporte? Sí, hay un contrato de transporte. ¿Estamos ahí? ¡Yujú! Obligaciones y derechos hay. ¿Cuál es la obligación del pasajero? Pagar el precio. ¿Cuál es la obligación del porteador? Conducir al pasajero al lugar de destino. Y ahí está. ¿Dudas con el contrato de transporte de personas? ¡Yujú! No, Lic, ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, si necesito que lean, pero esto es de lectura. Hoy tenían que, todavía no hemos terminado la clase, sino que no se van a empezar a ir. Sí, sí, Andrés. ¿Sabe por qué hay seguro? Aquí viene algo interesante, Andrés. Las líneas de transporte son estatales. Usted tiene que tener autorización estatal. ¿Alguien ha escuchado la Dirección General de Transportes? Sí. Sí. ¿Interviene el Estado ahí? Sí. ¿Tiene que tener un seguro usted para que yo le pueda autorizar que pueda explotar una línea de transporte? A través de gobernación, Lic. Gobernación. Usted tiene que tener un seguro. Respondiendo ahí la pregunta, tienen que tener seguro. Debe existir un seguro. Si no, no le damos la autorización. Por ejemplo, Guatemala. Ahora, los taxis piratas ya es otra cosa. Claro, de una vez, ¿verdad? Pero en el caso de la Municipalidad de Guatemala, ¿usted quiere ser taxista? O las municipalidades, Misco, Villanueva, San Miguel, Petapa. ¿Quién le autoriza a usted? Interviene la municipalidad para poder usted prestar ese servicio. ¿No es así? Quien tiene realmente es el Estado quien maneja el tema del medio de transporte. Claro, el Estado le autoriza a usted, le da licencias, le permite explotar, pero el Estado es el que interviene. Y el Estado pone sus reglas y usted tiene que tener un seguro. ¿Estamos ahí? Respondiendo, no sé quién me preguntó. Andrés, no sé si ahí estamos, Andrés. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vayámonos al transporte ahora de cosas. Y nos va a servir siempre el ejemplo de Tiffany que estaba aquí. Y vamos a ver también a alguien más. Marta Julia. Imaginémonos que ahora sí traslademos al contrato de transporte de cosas. Cosas, por favor, dejemos a un lado de personas. Imaginémonos que Tiffany va a comprar siempre las mercancías en China. Ahora, se las tienen que enviar de allá para acá. Ahora, igual, es un contrato típico mercantil como tal. Pero ¿quiénes son los que intervienen? La persona que le va a enviar esa mercadería, su proveedor, que está allá en otro país, se la va a mandar las mercancías. ¿Qué nombre le damos a esta persona? ¿Se recuerdan cuando hacían las cartas y las mandaban acá por el correo nacional? La persona que lo envía, ¿cómo se llama? ¿Cómo le ponían ustedes ahí? Los que hacían cartas. El remitente. ¿Qué otro nombre? Emisario. Emisor es el que le envía. No, pero ¿cómo? Ahí ahorita se van a recordar hasta cuando de primaria.
Quien envía, ¿cómo se llama? Remitente, consignante o el cargador. Esos nombres le da la ley. Vayámonos a su código de comercio. Lo que estamos leyendo está todo en el código de comercio. 805, ¿quién me lo lee? Sección tercera del transporte de cosas. Artículo 805, cargador. Denomínase cargador, remitente o consignante al que por cuenta propia o ajena encarga al portador la conducción de mercaderías. El cargador, junto con los efectos que sean objeto de contrato, deberá entregar al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. Está obligado asimismo a indicar al porteador la dirección del consignatario, el lugar de entrega, el número, peso, forma de embalaje y contenido de los fardos, con expresión del género y calidad de los efectos que contienen y en caso de que el porteador pudiera realizar el transporte por diversos medios, identificará estos y la ruta que ha de seguirse. Muy bien, entonces aquí están los elementos personales. Desmenucemos, dirían el pollo. Tenemos cargador, remitente o consignante. Es la misma persona. Se les puede dar los diferentes denominaciones. Entonces, cargador, remitente, consignante es el que va a enviar por cuenta ajena o propia. Imagínense que Tiffany se fue a China. Entonces, por cuenta propia, se está mandando. Por cuenta ajena, alguien más nos está mandando a China, su proveedor. ¿A quién le tiene que entregar las mercancías para que las traslade? ¿Cómo se llama esa persona? Porteador. Al porteador. ¿Qué otro nombre le podemos dar al porteador? Transportista. El transportista. ¿Y quién va a recibir las mercancías? ¿Cómo se llama? Consignatario. Consignatario o destinatario. Ustedes colocaban en su carta destinatario o la tal. Esos son los elementos personales. ¿Quiénes son los elementos personales del contrato de transporte? El remitente o cargador o consignante. El porteador o transportista, el consignante el consignatario o destinatario. Esos son los tres elementos. Ellos son los que participan en el contrato de transporte. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? Listo. No escuché el último. ¿Mande? No escuché el último, disculpe. Muy bien. El último sería, ¿quién va a recibir las mercancías? ¿Cómo se le denomina a quien va a recibir las mercancías? Es el consignatario o destinatario. ¿Estamos ahí? Solo entonces consignante, consignatario. Y transportista. Gracias. Imagínense, vamos aquí, ¿cómo es? Alain. ¿Así es su nombre, no? Perdón, a veces que no soy muy bueno para los nombres. Sí, que es el nombre. Imagínense, Alain, usted lo siguiente, sin irnos tan lejos. Imagínense que usted compró mercancías para un su familiar, medicinas o algo para un su familiar que vive en el interior de la República. Usted va a cargo. ¿Usted qué va a enviar? ¿Qué nombre? ¿Cómo se le denomina según la ley? El que va a enviar las cosas. ¿Cómo se le denomina? No, consignante. Consignante o remitente o cargador. Bueno, imagínense que usted lo va a enviar por Cargo Express o Forza o cualquiera de estos medios de transporte. Ellos, según el contrato de transporte, ¿cómo se les denomina? Consignatario. El que va a transportar, el que se lo va a llevar. No, transportista. Transportista o porteador. ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. ¿Y quien va a recibir, que es su familiar allá en el interior? ¿Cómo se le denomina según la ley? Consignatario. O destinatario. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Ahí está. Vale. Eso sí es nacional. Ahora, el evento formal. ¿Dónde hago constar, por ejemplo, que
Las mercancías que van a ser trasladadas de China para Guatemala vía marítima. ¿Dónde hago constar ese contrato de transporte? Acta faccionada ante alcalde en China, no dan un alcalde en China, no. En Asia, consigo el notario en Asia, o ¿qué hago? ¿Dónde hago constar? Las pólizas. La póliza es, no, la póliza es el documento. El VHL que le llaman en inglés. Conocimiento de embarque. Ahí estamos, don Byron, VHL, el BL, perdón, ya estoy en otra cosa, el BL. ¿Es él? ¿Cómo me dijo don José Alberto? Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque. Ahí estamos, Hugo. Entonces, cuando se refiere a un contrato de transporte de mercancías vía marítima, el elemento formal va a ser el conocimiento de embarque. ¿Estamos ahí? Ahora, esas mercancías las tengo que traer de puerto a Guatemala vía terrestre. Igual contrato de transporte de mercancías. Igual las 3 personas van a intervenir. ¿Dónde hago constar ese contrato? En la carta de porte. Ahora, don Byron, ¿qué serán el conocimiento de embarque y carta de porte? ¿Qué serán? Títulos de crédito. Títulos de crédito. ¿Alguien que se va al 588, por favor? Que me lo lea, por favor. Incluso la ley le da otro nombre a los porteadores o transportistas. ¿Qué otro nombre les da? Fletantes. Fletantes. También se les puede denominar fletantes. Por favor, léame. Artículo 588. ¿Qué capítulo es? 10º. Capítulo 10º de la Carta de Porte o Conocimiento de Embarque. Muy bien. Artículo 500 de embarque. Artículo 588, rutas permanentes. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimiento de embarque, que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. Sigamos. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. ¿Estamos ahí? Ese es el elemento formal. Dependiendo del medio de transporte de las cosas que están objeto de transporte, va a depender si es carta de porte o conocimiento de embarque. ¿Estamos ahí? ¡Yujú! Sí. Elemento real, ¿cuál va a ser? La cosa objeto de transporte y el pago por el transporte. Características de ese contrato. Contrato principal, bilateral, oneroso, real, que tiene que existir la mercancía objeto de transporte, si no, no existe el contrato, es un contrato real. Esas son características. Derechos y obligaciones, igual, yo tengo la obligación de pagar por el transporte, tengo el derecho de exigir que me entreguen las mercancías cuando lleguen a su destino. Yo transportista tengo el derecho de exigirle, págueme por el transporte, yo le traje la mercancía, me tiene que pagar. Tengo el derecho de retención de las mercancías. ¿Se recuerdan de ese derecho de retención? Yo puedo retenerle las mercancías mientras usted no me pague. ¿Existe el derecho de retención mercantil? Sí, ese es un claro ejemplo. Ahí estamos ante el contrato de transporte de mercancías. Ahora, de igual forma que hace ratos, no va a existir aparte el contrato y aparte la carta de porte. Es un solo documento donde se documenta, valga la redundancia, el contrato, donde está contenido el contrato. ¿Qué requisitos debe cumplir ese elemento formal? Carta de porte, conocimiento, embarque. 386 y
589 del Código de Comercio. Ahí están los requisitos que debe cumplir la carta de porte y conocimiento de embarque. Y además, el 590. ¿Estamos ahí? Sí, Lick. ¿Dudas con el contrato de transporte? ¿Quedó claro? Yuhu. Lean su ley. Características especiales hubo es principal, oneroso, real, bilateral. Esas son características que tiene este contrato. ¿Estamos ahí? Vean, traten de leer la ley. Si se dan cuenta, nosotros casi no leemos artículos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos al final la explicación es parte de los artículos, pero es necesario que ustedes lean su ley. La explicación es una explicación de lo que puede interpretarse la ley, pero tienen que leer su ley. Lean su Código de Comercio, lean los artículos, porque si no, no van a tener dudas. Si no, va a ser como en misa, todo amén. Y se van a quedar con dudas. Lean su ley, por favor. Siguiente día de clase, continuamos con los contratos. Nos quedamos hasta acá. Que pasen buenas noches. Sigan en Feliz fiesta. día del abogado, Lick. Buenas noches. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Mario. Feliz noche, Mario.